primero que tiene que entender un docente es comprender qué cosa es una variable, ¿sí? Esta es la categoría, podríamos decirla, más importante dentro de un contexto educativo, o dentro de todo, vamos a decirlo así, oficio profesional. Todos los profesionales trabajamos con variables, ¿ya? Pero cada profesión entrena a sus profesionales para poder trabajar con variables completamente distintas. Una variable, en primer lugar, es una parte de la realidad que yo puedo medir, que yo puedo evaluar. Pero por otro lado, es una parte de la realidad que yo puedo controlar, manipular a mi favor para poder obtener determinados resultados. ¿Correcto? Entonces, ese concepto viejo de ir a dictar clase es un concepto completamente obsoleto y que le ha hecho un tremendo daño a los sistemas educativos y a la práctica educativa internacionalmente. Muchas veces el docente piensa que porque tiene dominio de su contenido, ya él se siente perfectamente competente para poder enseñar, y no es así. Usted tiene que entender que el docente es un profesional que manipula variables, somete variables bajo su control, y esta es la otra palabra más importante. El docente debe controlar variables, ¿sí? Debe controlar variables. Entonces, no se trata de ir a dictar clase dominando un contenido, porque los seres humanos no aprenden por contenido. Los seres humanos aprenden en función de las experiencias. Y a esas experiencias controladas las llamamos actividades de aprendizaje en el campo educativo. Entonces, ¿cuáles serían las variables que yo tengo que controlar para que las experiencias de aprendizaje que yo voy a diseñar y ejecutar sean óptimas, sean efectivas y le permitan al ser humano aprender de manera eficiente? Entonces, lo primero que hay que entender que una variable, repito, es una parte de la realidad, ¿sí?, que tú puedes medir, ¿ya?, pero a su vez tú puedes controlar, ¿ya? Eso es lo primero que tienes que entender. Entonces, si nosotros planteamos ahora, después de una definición de variables, ¿cuáles serían los dos grandes tipos de variables? Voy a hacer un resumen muy grande aquí, es decir, un resumen bastante, lo más sintético posible para no entrar en tipos de variables de investigación. Solamente voy a mencionar dos de las principales que usamos en los diseños. Entonces, yo voy a tener aquí la enseñanza y aquí voy a tener el aprendizaje. Como puedes observar, son dos procesos que se realizan al mismo tiempo, no están separados y son correlacionales. Ya te explicaré qué cosa es correlacional. Es decir, que uno está relacionado directamente al otro. Lo que yo hago en la enseñanza tendrá una repercusión considerable en el aprendizaje. Entonces, si yo te dijera y te preguntara, ¿cuál de los dos actúa a manera de causa y cuál de los dos actúa a manera de efecto? ¿Qué responderías? ¿Cuál es la causa? ¿El aprendizaje es la causa de la enseñanza o la enseñanza es la causa del aprendizaje? Esa es una primera pregunta, y la investigación ha demostrado que la enseñanza actúa a manera de causa, mientras que el aprendizaje actúa a manera de efecto. Y esto es lo primero que tiene que aprender un docente, ¿ya? Se le ha hecho un tremendo y se le viene haciendo un tremendo daño a los docentes dentro de las mismas facultades de educación, porque tienen la investigación, el enfoque de investigación lo tienen completamente ausente del proceso de formación. Y eso está generando que el docente piense que ir a enseñar significa dominar un contenido. Y entonces caemos en un total enciclopedismo, en donde el aprendizaje se está reduciendo a la memorización para dar una serie de pruebas escritas. Entonces, si la enseñanza es una causa y el aprendizaje cumple la función de un efecto, a las causas en investigación las llamamos variables independientes y a los efectos variables dependientes. ¿Entendiste la diferencia? Entonces, la enseñanza y el aprendizaje son dos variables. Las dos las podemos medir, las dos las podemos controlar, pero son dos variables distintas.
Una actúa a manera de causa y la otra actúa a manera de efecto. Entonces, eso es lo primero que tiene que entender un docente. Entonces, enseñar no es aquello que nos decían en la facultad, enseñar es un arte. No, un arte es otra cosa, ¿ya? Enseñar, podríamos decirlo así, es una ciencia. ¿Y en qué consiste esa ciencia? Es la ciencia que se encarga de utilizar variables independientes de enseñanza para generar aprendizajes altamente eficientes. Eso es lo que significa enseñanza. Es el uso, el control, la manipulación consciente de variables independientes para poder generar un efecto que se denomina aprendizaje. ¿Correcto? Aprendizaje. Entonces, nosotros tenemos, en primer lugar, que entender esa relación, ¿sí?, que se denomina correlacional. Lo que yo hago en la enseñanza va a repercutir en el aprendizaje, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo se descubrió? ¿Cómo se descubrió esto? Muy sencillo. Vamos a hacerte